Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, ya sea presencialmente o a través de la webinar, a través de la plataforma online. Agradecer al IEB, como siempre, que haya organizado esta sesión en un momento tan complicado como este, ¿no? En el que todos hemos tenido que aprender a hacer las cosas de diferente manera. Y agradecer que después presentaré a los dos ponentes que son los protagonistas de la tarde y agradecer, como decía Liebe, también que se haya acordado de un tema de tan rabiosa actualidad, ¿no? Cuando uno empezó a estudiar hace más de 30 años en la facultad, los que ya son muy mayores o preparábamos la oposición, ya que antes de nada os diré que yo soy Juan Moral, fiscal en excedencia, como Jesús Santos, pues cuando uno ya estudiaba en la facultad hace más de 30 años, ya era un tema muy controvertido si los jueces, si la justicia en general era o no independiente. Yo recuerdo hablar a Gregorio Peces Barba o a Villar Palasí sobre la independencia judicial. Incluso cuando yo preparaba la oposición, a mí se me decía, oye, ¿qué vas a ser, juez o fiscal? Ya que los jueces son más independientes que los fiscales. Y después, al poco de tiempo, decían, bueno, pues al final te hubiera dado igual, porque como ninguno de los dos son independientes, pues está todo, en cierta manera, pervertido, el sistema está pervertido. Si uno abre cualquier día un periódico o entráis a la web de cualquier medio de comunicación, pues casi todos son noticias que cuestionan la independencia judicial. Cuando uno ve que los partidos políticos se están distribuyendo las cuotas del Consejo General del Poder Judicial, o cuando ve que un partido está hablando de quién va a ser el magistrado del Tribunal Constitucional, o si la fiscal o el fiscal general anterior o la fiscal general actual está incidiendo en materia o no sobre los jueces en el ámbito penal, empieza a dudar de si realmente los jueces y los fiscales, el sistema judicial es tan independiente como proclama nuestro artículo 1 de la Constitución cuando habla de Estado de Derecho, o cuando ve cómo Naciones Unidas nos ha estado diciendo una y otra vez que España atiende mal a las recomendaciones sobre la necesidad de que los gobiernos no traten de controlar a los órganos judiciales, ¿no? Cuando uno ve la estadística, y he buscado alguna nota, el año 18 el Eurobarómetro ponía a España a la cola de los países de la Unión Europea en materia de independencia judicial, solo detrás de Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. Casi estamos como con el COVID, ¿no? Casi somos tan malos como gestionando el tema del COVID. O cuando uno ve ya que el Constitucional desde el año 86 está diciendo que cuando se está regulando el régimen disciplinario, materia de nombramiento, materia de ascensos, en el ámbito por ejemplo, de los jueces, pues evidentemente se está tratando de ejercer influencia sobre el poder judicial. Como os decía, es independiente o no el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, cuando se está discutiendo y se está cuestionando cuándo renovar o no a un consejo que lleva ya 2 años, que tuvo que haber sido ya cambiado, sustituido por los nuevos vocales. Se son independientes cuando, por ejemplo, la designación, como sabéis, de la mitad de los magistrados de la Sala de Civil Penal del Tribunal Superior de Justicia suelen ser nombrados previa designación de los parlamentos autonómicos. Eso no independiente, como os decía antes, la justicia, el sistema judicial, cuando el Ministerio Fiscal cada vez incide más o tiene más presencia en los procedimientos penales, cuando uno ve ahora que si se están tramitando no indultos, que si se están cuestionando no las decisiones del órgano judicial, que si la decisión que dictó un juez que dio lugar a una moción de censura que motivó accidental, casual o no la sustitución del gobierno de este país por otro, pues evidentemente vienen muchas dudas a la cabeza de los que nos hemos venido dedicando y nos dedicamos al ámbito de la justicia. Para hablar de ello, ya decía, y para acabar, Montesquieu, ¿os acordáis que hablaba de la división de poderes? Que si se despertara hoy, pues estoy seguro que se moriría en 10 segundos, ¿no? Decía que para que no se pueda abusar del poder es preciso que el poder detenga al poder.
Y para ello estamos esta tarde aquí, para tratar de que estos dos ilustres juristas, estos dos amigos, profesores de la casa, de los que yo siempre digo que no solo tengo la suerte de compartir con ellos experiencias y compartir con ellos aficiones, sino que cada vez que les escucho, después de tantísimos años, sigo aprendiendo de ellos, me divierto y aprendo. Hoy en día es difícil aprender y divertirse, pues yo me divierto porque me traen muchas cosas a la cabeza, me enseñan mucho y me hacen todos los días plantearme muchas cosas y muchas cuestiones. Y como os decía, para hablar de la pretendida no independencia judicial, tenemos esta tarde, por un lado y a mi derecha, a Jesús Santos. Jesús Santos Alonso es actualmente abogado, es socio director del Departamento Procesal del despacho Baker & McKenzie, exfiscal, tendría que haber empezado quizás por ahí, exfiscal o fiscal en excedencia de la Audiencia Nacional, por lo tanto compartimos muchos años difíciles, años muy duros en la Audiencia Nacional. Jesús llegó antes allí no porque sea mayor que yo, sino porque su expediente es mucho más brillante y llegó antes que yo a la Audiencia Nacional, pero compartimos muchos años allí, años difíciles en la Audiencia Nacional. Después pidió la excedencia, como digo, y hoy es uno de los abogados más prestigiosos en el ámbito del derecho penal y además defensor de numerosos litigios, con lo cual todos le conoceréis no solo por haber dado clase y seguir dando clase en el IEB, sino porque está presente en los principales procedimientos penales españoles. Y a la izquierda, pues a Daniel Berzosa, al cual es abogado, es profesor de Derecho Constitucional del IEB, al cual he tenido la suerte y tengo la suerte de poder felicitar porque hace unos días, habrá visto seguramente, que Su Majestad el Rey le concedió el premio FIES de periodismo por su labor, su capacidad, su docencia y su valía. Por lo tanto, para mí es un doble honor coincidir contigo hoy y además poder felicitarte, Daniel, por ese premio absolutamente merecido. Para que nos hable sobre el tema. ¿Es realmente independiente el sistema judicial español? ¿Hay independencia en el sistema judicial español? Jesús, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan, por tus afectuosas palabras de presentación. Y muchas gracias al IEB por la organización de este seminario, de estas jornadas. A Marta, a Tania, que las tengo siempre en mi recuerdo cuando iniciábamos el máster de acceso a la abogacía, que tuve el privilegio de dirigir los primeros años y contar con tan magníficos profesores, tanto para este máster como es Daniel y como es Juan. Bueno, pues como dices, el tema de la independencia del Poder Judicial es un tema de rabiosa actualidad, ¿no? La pregunta que me haces es, ¿realmente independiente el Poder Judicial en estos momentos? Bueno, dejando a un lado la pulsión liberticida de nuestro actual gobierno con esta último conato, ¿no?, que ha sido esa proposición de ley que al parecer ha quedado detenida, ¿no?, porque, según se dice, el partido principal de la oposición moderó su discurso en la moción de censura de todos los partidos políticos y porque yo creo que la razón fundamental desde Europa, afortunadamente, dado que pertenecemos a la Unión Europea, ha recibido una serie de reconvenciones, ¿no?, a esa merma de lo que puede suponer la falta de independencia de nuestro Poder Judicial. Yo tengo que hacer referencia histórica. Evidentemente, España es un Estado social y democrático de derecho, como dice el artículo 1. Nuestra Constitución es nuestra Carta Magna, es nuestro baluarte. Y nuestra Constitución de 1978, el legislador constitucional, pues configura en el título 6 el Poder Judicial, regula el Poder Judicial y es al único que denomina Poder Judicial. ¿Qué nos quería decir el legislador constituyente con esa significación o con lo que fue por primera vez en la historia del constitucionalismo español regular en la Constitución un órgano como el Consejo General del Poder Judicial? ¿Y cómo se configuró ese Poder Judicial en los artículos 117 y siguientes de ese título 6? Pues precisamente
era dotar, como lo dice expresamente la Constitución, a esos jueces con la primera característica de que tiene que tener todo juez y todo poder judicial, su independencia. Su independencia, y que para salvaguardar esa independencia se creaba un órgano constitucional, evidentemente como órgano constitucional con evidentes dimensiones políticas, como es el Consejo General del Poder Judicial. Digamos que el inicio, nuestro legislador constituyente tenía muy clara la idea de la absoluta necesidad de garantizar en la Constitución y plasmarlo de forma expresa esa independencia de esos órganos judiciales y ese órgano de gobierno que debería velar precisamente por esa independencia de los jueces y tribunales. Se reguló en 1980 el estatuto de los jueces, magistrados y de lo que fue el primer Consejo General del Poder Judicial, y desgraciadamente esa primera regulación, que es, desde mi punto de vista, ha sido la mejor regulación que ha tenido y que ha dotado de una cierta eficacia esa independencia del Poder Judicial, pues desgraciadamente, como dijo el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Sainz de Robles, que en paz descanse, cuando se reformó ese primer estatuto de 1980, se reformó con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Te acordarás, Juan, las palabras del primer presidente del Consejo General del Poder Judicial, Montesquieu: ha muerto, la división de poderes ha sufrido y sufre ese primer atentado gravísimo que fue con un gobierno, el primer gobierno de Felipe González, primer gobierno que supuso ese cambio en relación a los 12 jueces de la carrera judicial que antes eran elegidos por sus pares, por sus miembros de la carrera judicial, y pasó a un nuevo régimen, a una nueva regulación para dotar que esos 12 miembros de la carrera judicial fueran nombrados también por el Congreso y por el Senado. Grave atentado, primer atentado que así lo puso de manifiesto el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial. Y quiero recordar otras palabras también de otro insigne presidente del Consejo General del Poder Judicial, el tercero, porque después vino, si no me equivoco, Pascual Sala, en la época del gobierno de Felipe González, y el tercero fue Javier Delgado, ya con el Partido Popular. Y Javier Delgado, yo tengo muy grabadas las frases, a veces frases lapidarias, con las que lanzaba en sus intervenciones públicas, cuando nos decía que el Poder Judicial es un poder incómodo. Es un poder incómodo porque es un poder que fiscaliza. Y fiscaliza a los otros poderes. Y fiscaliza la legalidad de la actuación del gobierno, de las actuaciones administrativas, de los diferentes órganos, autoridades de ese gobierno, de esos ministerios, y entonces ese poder genera incomodidad para el gobernante. Y eso hace surgir siempre la tentación en todos los gobiernos de querer controlar a ese poder judicial, de controlarlo bien de una forma más encubierta, más difuminada, o bien de una forma ya impúdica, como ha sido ya la proposición de ley que hace unas semanas se presentó por el Partido Socialista en unión con Unidas Podemos. Y que, bueno, digamos que los ataques a ese órgano de gobierno del Poder Judicial, que ha sido el Consejo General, las reformas que ha habido posteriormente, pues siempre han ido con esa tentación del político de turno querer controlar a ese Poder Judicial. También recordaba Javier Delgado que el Poder Judicial es un poder que genera también insatisfacción, porque normalmente todo juez que resuelve un litigio, en un litigio siempre hay dos partes antagónicas. En un procedimiento penal, pues tenemos a las acusaciones y tenemos a las defensas. Pues bueno, a la hora de dictar una sentencia, la sentencia dará la razón a una y la quitará a otra.
a la parte que se le ha quitado la razón, pues va a generar siempre una insatisfacción permanente. Y por eso en ese sentido lo calificaba como un poder que genera insatisfacción. No todos los justiciables que acuden al Poder Judicial pues reciben buenas noticias en esas resoluciones judiciales y eso provoca una insatisfacción. Bien, ha habido otros, y desgraciadamente la vida y lo que ha sido la evolución de cómo se ha ido regulando, ahora nos lo explicará con más detalle el profesor y se lo voy a dejar a él el detalle de esa evolución, cómo se ha ido regulando el Consejo General del Poder Judicial, pero yo quiero recordar otras anécdotas de nuestra vida, como fue otro de los grandes detalles para devaluar la independencia de ese Poder Judicial, fue cuando en el año 2008 el presidente Zapatero nos anunció quién iba a ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Mi querido y entrañable amigo don Carlos Díbar, que también en paz descanse, y que desde luego sí que ha sido uno de los jueces más independientes que he conocido a lo largo de mi vida profesional, porque tuve el honor de estar como fiscal en su juzgado de la Audiencia Nacional durante 12 años y sí que pude visualizar la independencia de criterio en todas sus actuaciones que desarrollaba en esa condición de juez central de instrucción de la Audiencia Nacional. Pero el mensaje que se nos trasladaba a la sociedad con esa involucración de un presidente y de ese anuncio de ese presidente, de quién iba a presidir ese Consejo General del Poder Judicial, pues era una nota más para devaluar precisamente esa independencia del Poder Judicial y ese siempre intromisión de la esfera del gobierno y de los partidos políticos a la hora del nombramiento, del consenso para los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Podemos decir que la independencia de los jueces y magistrados está garantizada desde un punto de vista interno, en cuanto que la propia Constitución nos dice que son jueces independientes y garantiza esa independencia con su inamovilidad y apelando a su responsabilidad y al sometimiento exclusivo a la ley y al derecho. Y por lo tanto sí que aquí puedo decir y afirmar que gozamos de una magistratura altamente independiente porque es un compromiso personal de cada juez que sirven sus destinos judiciales el ejercer esa potestad jurisdiccional con objetividad y con imparcialidad. Y ese compromiso lo he observado como fiscal y lo vengo observando como abogado defensor. Pero de la independencia también se puede hablar desde otro aspecto, del aspecto externo, que es el aspecto de quién vela por esa independencia cuando hay intromisiones en ese ejercicio jurisdiccional. Y entonces ahí una de las principales funciones que se otorga a ese órgano de gobierno, que es el Consejo General del Poder Judicial, es defender esa independencia de todos los jueces y de todos los tribunales cuando en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales puedan haberse de alguna manera aquietados en su independencia por diferentes esferas, tanto de poder político como esferas mediáticas, como otros oscuros intereses. Y para eso está el amparo que el Consejo General del Poder Judicial debe otorgar a esos jueces y tribunales en esas situaciones que, digámoslo, pues son muy puntuales y no son tan recurrentes. Y también una institución como el Ministerio Fiscal pues tiene atribuida en su estatuto y en la propia Constitución, en el artículo 124, la función de velar por la independencia de los jueces. Si bien se trata de una función dentro del procedimiento, dentro del proceso en el que el juez está ejerciendo su jurisdicción. Y lamentablemente, pues tengo que decir, y con gran tristeza, porque los que somos fiscales hemos tenido la oportunidad de aprobar las dos oposiciones y nos hemos decidido finalmente por la carrera fiscal es por un verdadero sentido de vocación, ¿no? En la función del ejercicio de ese ejercicio de defensa, de promover la legalidad en defensa de los ciudadanos, del interés público tutelado por la ley
Verdaderamente es una carrera enormemente vocacional. Y lamentablemente tengo que decir que mi carrera no pasa en estos momentos por unos buenos momentos, y es más, está contribuyendo a esa merma y a esa percepción relacionada con la merma de esa independencia judicial. El hecho de que el gobierno actual decidiera nombrar como fiscal general del Estado a una persona que había pertenecido al gobierno anterior o en la cartera como ministra de Justicia y ocupa en este momento la condición de fiscal general del Estado, habiendo sido también diputada, pues evidentemente es un descrédito, no solo ya para la carrera, sino también en lo que pueda afectar a esas funciones que, como tiene el Ministerio Fiscal, de velar por la independencia de los tribunales, pues genera unas graves dudas. Pero bueno, voy a ceder la palabra para que el profesor nos ilustre con esa evolución jurídica de la regulación de los diferentes consejos. Gracias Jesús. Daniel, te demos la palabra. Jesús planteaba cosas. ¿Garantiza la Constitución suficientemente la independencia frente a esas intromisiones? ¿Es realmente un mal momento para el Poder Judicial, para el sistema judicial en general? Muchísimas gracias, Juan, en primer lugar por tu presentación generosísima, y que te agradezco sinceramente. Para mí es un orgullo, una satisfacción, una alegría compartir mesa de exposición con juristas tan importantes y afirmados como es tu caso y como es, por supuesto, el caso de Jesús Santos, que además debo decir, es que siempre lo debo decir, porque me llena de emoción, que fue profesor mío de procesal penal, y es siempre un lujo, una maravilla escucharlo y ver que sigue absolutamente asombroso, deslumbrante y al pie del cañón. Con lo cual, incluso, de hecho, ha planteado una serie de cuestiones que a mí me va a hacer casi ir poniendo notas a pie de página en la medida de lo posible, porque lo sustancial ya ha sido puesto de manifiesto por el profesor Santos. En todo caso, no quiero dejar de dar también, porque yo la cortesía de vida, y para eso están también los grandes maestros para enseñar cómo hacer las cosas, al centro que lo ha organizado, y en particular a Tania y a Marta, que nos soportan y nos ayudan. Vamos a ver. No va a seguir el orden, pero sí va a sonar mucho a lo que ha dicho el profesor Santos, más la evolución. ¿Y por qué? Pues porque efectivamente no es un buen momento. Pero porque no es un buen momento en general para la política en España, para la convivencia y para el propio desarrollo normal de la Constitución. Por desgracia, estamos en un momento muy crítico. Ya sé que eso puede ver desde un lado positivo, ahora incluso lo voy a decir, aunque suena provocador, pero yo no puedo evitar verlo desde un lado negativo, y me refiero. Nuestra Constitución es una Constitución democrática, luego, por tanto, tiene que basarse necesariamente en que la soberanía pertenece al pueblo y en que hay división de poderes. Y, por supuesto, hay derechos fundamentales y la Constitución como norma suprema. Pero tiene que haber división de poderes. Y esto de la división de poderes, y lo va a entender todo el mundo, ha costado muchísimo. Es que lo de la democracia no es nada intuitivo. No es ni siquiera algo del siglo XVII con el Parlamento inglés. Yo soy muy anglófilo, como saben, porque creo que es una gran tradición. Y no. El intento, en definitiva, fíjate, el Policraticus, ya en el siglo XIX lo va a decir, ¿no? Que es, y viene, por supuesto, va a conectar con Platón, ¿no? El gobierno de las leyes frente al siempre caprichoso gobierno de los hombres, ¿no? O sea, lo que subyace detrás de la división de poderes, ¿qué es? Oiga, porque al final un hombre, bueno, lo va a decir Montesquieu, tan citado, hasta en las repúblicas, hasta en los países más virtuosos, hasta el poderoso más virtuoso, cuando tiene todo el poder, tiene la tentación de cometer arbitrariedades. Es inevitable, es inexorable, y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Por la dinámica interna del poder, en el sentido de que el que tiene poder siempre quiere conservarlo y el que lo conserva siempre quiere aumentarlo. Nunca se produce la dinámica contraria. Nunca. Bien. Si además estamos en un momento como en el presente, donde hay un chavismo o bolivariano rampante, un antisistema en el propio gobierno, vamos a decirlo así, su objetivo no es el derecho. Nosotros, yo creo que juristas, estamos especialmente escandalizados, concernidos, preocupados. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos una gran preocupación por las instituciones, creemos en las instituciones, es que creemos en el derecho, entre otras cosas más nos vale, porque si dejamos que en el derecho, cerramos el chiringuito nosotros y nos vamos, ¿no? El último que apague la luz. Pero en el momento actual, y perdón por esta cita, es que me encanta decirlo, es muy de Chesterton, ¿verdad? Dice Chesterton que en un país verdaderamente democrático, cuando un gobernante se levanta,
lo que debe pensar no es qué ley va a hacer hoy, sino qué ley va a cumplir hoy. Y nos encontramos con una circunstancia donde hasta el propio gobierno, que ya sé que es Poder Judicial, pero ya verán por qué voy por ahí y luego donde llego, se está dedicando incluso a aprobar normas o leyes que sabe positivamente porque lo reconoce que son anticonstitucionales o ilegales, que sabe que el sistema judicial les va a declarar normalmente, ya salvo que ya hemos enloquecido, que son anticonstitucionales o ilegales, pero que dice, mientras tanto están vigentes, yo las aplico y obtengo no sé qué ganancia. Y mientras tenemos el cambio. ¿Vale? Bien. Y lo digo porque España es un régimen parlamentario que se llama, no es presidencialista como el de Estados Unidos, que está muy reciente, es un régimen parlamentario. Esto significa que esa división de poderes, que de Montesquieu sabemos que es el legislativo, ¿verdad?, el ejecutivo y el judicial, como he citado adecuadamente, tienen que estar separados, aunque en los regímenes parlamentarios colaboran, podríamos decirlo. De hecho, el presidente del gobierno, ¿quién lo elige? Lo elige el Parlamento, ¿no? Y en concreto elige el Congreso de los Diputados. ¿De acuerdo o no? En Estados Unidos no, es una elección directa. ¿Vale o no vale? Pero no obstante, el legislativo tiene una misión y el ejecutivo tiene otra. Bien. Llama mucho la atención lo que ha dicho el profesor Santos, porque en toda la historia constitucional española, sólidos momentos en los que se refiere al Poder Judicial como Poder Judicial. En la nuestra y en la de Prim, en la del 69. Siempre el Poder Judicial había sido como algo que no se acababa de la Administración de Justicia, de los juzgados de lo civil y lo criminal, dice la del 12, ¿no? Y lo llama de esta manera, es decir, parece que quiere reforzar esa idea de que realmente el Poder Judicial es muy importante. Y es que es muy importante. Y ahora conectaré, no obstante, con el tema del Consejo y las cuestiones mecánicas. ¿Y por qué? Porque efectivamente Montesquieu, que no obstante tiene el mérito de citarlo, porque va a ser John Locke, el que lo ha contado en Inglaterra, a la manera de los ingleses, como sabemos, ¿no?, que son geniales en esto, ¿no? Porque ellos lo ponen en práctica, pero que lo venga otro y se lo descubra, que un manual no escriben ni para atrás, ¿no? Hay que ir allí, ¿no? Y va a Montesquieu, fíjense, Montesquieu, francés, francesísimo, ¿eh? Y se va allí a Francia a aprender a Inglaterra, estos ingleses, como que tienen ellos libertad y nosotros no. Y se va para allá y se encuentra, pues eso, con que habla de un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder federativo. Pero cuando él hace la traducción, él va a decir, no, un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, que es en cierto modo nulo, la famosa boca muda de la ley. De hecho, el poder judicial, en el sistema ideal del liberalismo de Montesquieu, es un poder pasivo, ¿verdad? No es activo, ¿no? El poder legislativo es activo, ¿no? Hace la ley. Y el poder ejecutivo, no digamos, es el que tiene el poder. Porque por mucho que quiera hacer el legislador, si alguien no aplica la ley, si alguien no me pone la multa porque no salgo, ¿verdad?, no funciona la ley. Y no digamos, como efectivamente se decía, del propio Poder Judicial, en el fondo, o sea, si tiene que llevarse a cabo, es el más débil incluso de todos los poderes. ¿Por qué? Porque puede haber una sentencia definitiva y firme, pero si hay que hacerla cumplir, ¿quién la va a hacer cumplir? No va el juez o no va el fiscal a decir, oye, que la cumplas. Luego tiene el brazo ejecutivo para que la lleve a cabo, ¿sí o no? Pero es un poder pasivo. ¿Y por qué? Porque no interviene, ¿verdad? Si yo no denuncio el problema, si nadie recurre la anticonstitucionalidad de una ley, si no, el juez no va a venir a decir, voy a arreglar el problema que hay en ti. Si un fiscal, si un particular, si un agente de la autoridad no pone una denuncia, no se va a iniciar un posible potencial proceso penal, ¿verdad? Hay que activarlo. Pero siendo un poder esencialmente pasivo, a la postre es el poder más importante de todos. Siempre y cuando se le respete. ¿Y por qué? Porque si los políticos no hacen su trabajo, y por desgracia no solo no lo están haciendo desde hace años, sino que al final dicen, nosotros somos incapaces de ponernos de acuerdo. Lo nuestro es la encuesta y el regate corto. ¿Y esto a quién se lo mando? Al Poder Judicial. Encima se produce ese fenómeno terrible de ¿qué? De la politización de la justicia. Pero no porque los jueces tengan ningún interés en asumir nada, sino porque se lo acaban llevando. Y claro, un juez, ¿qué le toca hacer? O un fiscal, si le ocurre, ¿qué le toca hacer? Poner en marcha las atribuciones que tiene. ¿De acuerdo? Y claro, al final, toma una decisión. Un paréntesis, con todo el lío este, por decirlo suavemente, de la pandemia, del coronavirus, ¿verdad? Algunos lo saben, me han oído, lo vengo denunciando durante el primer estado de alarma y después, ¿no? Se anunció el 21 de junio. Vamos a hacer un marco legislativo para que no sea necesario el estado de alarma. Intervenía a finales de agosto y ¿qué había ocurrido? Estamos al día siguiente a la Almudena, no ha ocurrido nada. Y estamos incluso con prórroga de estado de alarma. ¿Y qué ha pasado entre medias? Que le han pasado el marrón, el brown, ¿no? Como diría, el marrón,
se lo han pasado a las comunidades autónomas y cuando ha llegado cada problema acá en el tribunal, ¿qué ha ido diciendo el tribunal? A ti sí te doy permiso, a ti no te doy permiso, o a cada juez, según fuera unipersonal un tribunal. ¿Y por qué? Porque al ser el caso distinto, el juez, el tribunal, no puede llegar y decir, hacer la teoría general. ¿Le corresponde a quién? Al legislador. ¿De acuerdo? Y el juez aplica el caso concreto. Bueno, o sea, el papel del Poder Judicial es trascendental. Por cierto, a inicios de este año, publicaba yo en el debate de hoy un artículo que era la última salvaguardia de la democracia y libertad. Y era al hilo del nombramiento de una ministra de Justicia sin solución de continuidad como fiscal general del Estado. O sea, ni siquiera había llegado este asalto, no sabemos si en serio o no, pero se lo han tomado muy en serio a intentar controlar los 12 vocales de origen judicial que tienen que formar parte del órgano de gobierno de los jueces. Y ahora me acerco. Y ya que yo era muy preocupante. ¿Y por qué? Porque es verdad, espero que no se enfaden conmigo, los señores fiscales aquí presentes, que ellos, bueno, pues es una verdad, no gozan de independencia, ¿no? La independencia está constitucionalmente garantizada para los jueces. Los fiscales gozan de autonomía. Pero el desarrollo legislativo y los tiempos que habían hecho, que cada vez se fuera reforzando esa autonomía hasta un punto muy importante, donde el propio fiscal general no se le podía quitar sin más, sino que tenía que tener en cuenta un poco para, sabiendo el papel constitucional que tiene cada uno, no obstante reconocer, intentar aparcar. Bueno, pues se produce algo muy llamativo. Y además, y no quiero ir más allá, es una ministra pues muy destacada por ciertas declaraciones o ciertas cuestiones, ¿ves? Que la hace el fiscal general del Estado. Bien. Pero en el verano de repente, sea como dicen, por mera cuestión táctica, o sea por mera cuestión de, como no me importa el derecho, si no me importa el poder, ¿yo qué hago? Voy a por todas. Un apunte importante, por si hay alguno despistado, aquí o en casa y demás. Está claro, todos lo sabemos, porque ha habido algún colega, en este caso constitucional, digo para que estén tranquilos mi ilustre compañero jurista, que vino a decir, oiga, es que no sé por qué se enfadan tanto, porque no es Poder Judicial el Consejo, es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Caramba, yo cuando leí aquello, pues me quedé un poco perplejo y dije, hombre, yo creo que este tipo de, como decía mi profesor de Derecho Mercantil durante la carrera, este tipo de artificiosidades creo que están de más. Claro que todos sabemos que el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial, es el órgano de gobierno, efectivamente, del Poder Judicial, pero cuidado, eso no implica que si nuestro régimen es parlamentario y el Ejecutivo, que en la práctica es el presidente del Gobierno, porque se ha ido imponiendo una presidencia presidencial, lo elige el Parlamento, y si finalmente todos, al menos 12, que ya son la mayoría, el 60% de los vocales, los acaba eligiendo el Parlamento por una mayoría absoluta, que es la misma que hace falta para elegir y mantener a quién, al presidente del Gobierno, ¿qué ocurre a la postre? Verde y con asa hace la meca dúvida, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que Parlamento, mayoría parlamentaria, presidente del gobierno que surge del Parlamento y órgano de gobierno de los jueces, están todos alineados. Ahí sí que ha muerto Montesquieu de toda muerte, civil y penal incluso, ¿de acuerdo? Ahí sí que habría muerto. Ese es el riesgo enorme. No, es que ya, pero ¿y si repasamos lo que hace las funciones que tiene el Consejo General del Poder Judicial? Es que resulta que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo. Es que resulta que nombra a 8 de los 13 vocales de la Junta Electoral Central. Es que resulta que tiene la inspección de todo el tema judicial. Es que resulta que tiene, en fin, toda una serie de cuestiones que inciden. Porque todo se ha dicho. Y ahí tiene razón completamente el profesor Santos. Cuando se encuesta a los jueces, sale masivamente que se consideran independientes. Esta percepción interna que tienen, que son independientes. Bien, muy bien. Pues me alegro muchísimo. Y sobre todo, me sorprende y me choca que las llamadas asociaciones progresistas, no sé cómo irá la Fiscalía, pero en la Judicatura no superan después de 20 años de matraca el 10%, oye, vienen exigiendo el 50% de... Es algo inconcebible. Que sería otro problema, hablar de las asociaciones respecto de la representación. ¿Vale o no vale? Pero vuelvo a lo anterior. ¿Y el Consejo? ¿Cómo lo diseña la Constitución? Pues lo tenemos en el artículo 122.3, ¿verdad? Y dice que está formado por 20 vocales, a los que se suma el presidente. Y el presidente está en el 123.1. ¿Vale? El presidente es como otra liga. ¡Pum! Ya anunciado. Salió el presidente viene y dice, aquí va mi... como ahora. Es que en democracia son muy importantes también las formas. No también, son muy importantes las formas. El ejemplo es Trump y porque mucha gente incluso estaba en contra de Trump, pese a otras cuestiones que había positivas. Es que no se puede machacar, no se puede... Es lo que estamos padeciendo aquí. En otro signo. Y es una desgracia para los que amamos la libertad o anhelamos la libertad. La libertad incluso,
solo faltaría, de los que piensan diferente a nosotros. Que no se trata de libertad solo para los que piensan como yo. Eso no tiene gracia. Eso es como lo de ama a tus amigos y desprecia a tus enemigos. Eso no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Pues es lo mismo más o menos. Pues bien, de los 20 vocales, la Constitución claramente dice que 8 tienen que ser juristas de reconocido prestigio. En definitiva, aunque más o menos, un licenciado o un graduado con más de 15 años, que más o menos era disparatado, ya podría entrar en ese bombo. Y de esos 8, 4 los elige el Congreso por 3/5 y 4 los elige el Senado por 3/5. Eso además lo dice la Constitución. Eso es inamovible. ¿Qué quiero decir con inamovible? Que para cambiarlo tendría que haber una reforma constitucional. También es movible. ¿Vale o no vale? Pero está ahí, está petrificado, porque una reforma constitucional es complicada. Y dice, y 12 elegidos entre jueces y magistrados de cualquier categoría judicial, en la forma que determine la ley orgánica. La Constitución, que con todos sus defectos es una obra maravillosa, además teniendo en cuenta la historia española desde 1812 hasta el presente, porque es la primera vez que surge una Constitución, insisto, con sus deficiencias, con sus defectos, con no la arreglamos, tenemos que haberlo arreglado, pero que no es la Constitución de un partido, sino que es la Constitución para que pueda haber alternancias y cambiar la norma suprema. Está claro que pese al gran pacto llegaba a momentos donde no había acuerdo y decían, oye, pues esto a la ley orgánica. Porque para el que no lo sepa, la ley orgánica es la famosa ley que necesita mayoría absoluta del Congreso, no del Senado, del Congreso, que es el que manda en la práctica de las dos cámaras, en una votación de final de conjunto sobre el proyecto. ¿Vale? Artículo 81. Venga, fenomenal. Nos subíamos del artículo, por diciendo clase. ¿De acuerdo? La mayoría absoluta, para que todo el mundo lo sepa. Y lo remitimos, porque Kelsen va a decir que en el fondo es una mayoría más que suficiente, más que la mayoría simple, es la mitad más 1. Bien. No cabe duda, y en esto hay unanimidad, yo creo, incluso todos los colores, que el espíritu original, ¿cuál era? Y lo ha apuntado, lo ha indicado también el profesor Santos. Oiga, 8 entre juristas, entre juristas de reconocida competencia, con 3/5, y los otros 12, como diga la ley orgánica, pero tienen que ser elegidos como son jueces y magistrados por los propios jueces y magistrados. Es la idea. Esa fue la ley del 80. Y en el año 85, por ese problema que había habido, porque hubo una contradicción con los gobiernos socialistas, dijeron, como tenemos la mayoría, tenían todavía la mayoría absolutísima, los 202 diputados que sacaron del año 82, una locura, 202 diputados, ¿vale? Dijeron, se ha acabado, la cambiamos. Y el caso es que no fue nada pacífico. De la forma más sencilla, notable, recuerdo haber leído al profesor Jiménez de Parga, que en paz descanse, que estábamos ante una mutación constitucional. Otros hablaban incluso de primer incumplimiento de la Constitución. Pero bueno, de la forma más suave, más jurídica, es una mutación. Es decir, oiga, estaba previsto que esos 12 fueran elegidos por los propios jueces y magistrados y se ha decidido que ahora 6 el Congreso y 6 el Senado. Pero aquí hubo una cuestión muy significativa. Y es que se estableció la misma mayoría de 3/5 que para elegir a los otros 8. No sé si me estoy explicando, porque parece tal, pero bien, la misma mayoría. Y eso que, por cierto, también, en paz descanse, vilmente asesinado por la ETA, Francisco Tomás y Valiente, que le tocó ser el ponente, dijo, oiga, esto es admisible. Esto es muy importante leer aquella sentencia, porque en el fondo, y Tomás y Valiente, aparte de su prestigio indiscutible como jurista, su sensibilidad también ideológica, sabemos dónde estaba, es decir, pero era un jurista el que hablaba y dice, esto es admisible, esta remisión que se ha hecho a la ley, porque mantiene la mayoría, la misma mayoría que dice la Constitución para los otros 8. Pero, si se dan cuenta, la mayoría de 3/5 para los 12 vocales judiciales lo dice una ley, no lo dice la Constitución. ¿Cuál era el cambio que se había amenazado ahora? Quitar esos 3/5, ¿vale? Y en una segunda opción de mentirijilla, si no hay acuerdo, 24-48, 24 horas después, se vota y por mayoría absoluta sale. Y volvemos a lo que apuntaba al principio, ¿verdad? Oiga, si para que salga el presidente del gobierno hace falta mayoría absoluta y por tanto la tiene que tener, pues en segunda votación, ¿qué ocurre si tengo mayoría absoluta? Que la mayoría gubernamental controla también el 60% de los magistrados, más la cuota que le correspondiera por los otros 8. ¿Vale o no vale? Es que es impepinable, es que es clarísimo. Está claro que no lo quieren ver, porque verse se ve. Hasta yo, si me quito la gafa, lo veo. Es decir, que verse se ve por todos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el punto en cuestión. Y sobre esto, sobre esa neutralidad o no neutralidad, efectivamente hay muchas, hay muchas teorías y posibilidades. Es probable que no sea una auténtica independencia, digo,
o una auténtica neutralidad, pero sí debe mantenerse al menos la apariencia de, que es muy importante. Y por un motivo, la mayoría de 3/5, y también hay otros profesores tan ilustres, como fue el profesor Lucas Murillo de la Cueva, en su discurso de Ingur, que yo también he citado recientemente en un artículo y que tuve la suerte de escuchar en directo, que dijo en su toma de posición como académico en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y por eso el secretario de la Academia dijo, es que, oiga, cada vez que se elige a un vocal del Poder Judicial, con 3/5 para todos, se está renovando el consenso constitucional. Porque ni más ni menos, ¿qué mayoría se exige? La mayoría del 167, que es la mayoría de la revisión constitucional. No la imposible, que es el 168, que son 2/3, que es el artículo que te ha puesto para que nunca se aplique, pero sería otro tema. La reforma constitucional del 167 es 3/5, Congreso y Senado, y luego, si no hay acuerdo, vale, domina el Congreso con 2/3 y mayoría absoluta del Senado, pero 3/5. Oiga, a lo mejor no es lo ideal, pero está claro que a qué fuerza, a que se pongan de acuerdo, a que hagan un esfuerzo de consenso. Claro, si no se ponen de acuerdo, no se quieren poner de acuerdo, tenemos un bloqueo, como el que hemos tenido ahora. Hombre, a mí rasgarse las vestiduras, cuando también lo han hecho al contrario, los del mismo signo hace un año, el Tribunal Constitucional, me da un poquito de rabia, vamos a decirlo así suavemente, ¿de acuerdo? Que no se trata de dónde las dan, las toman. O, por ejemplo, otra prueba, no es por nada, de irresponsabilidad de la clase política que venimos alimentando hasta ahora. Y lo digo un poco escandalizado, porque es que, ¿qué decisión han ido tomando los políticos? Oiga, que si se retrasaban en sustituirlos, lo que se acortaba era el mandato de los nombrados. Es decir, que si un vocal del Poder Judicial tiene un mandato de 5 años y yo tardo 2 en nombrarlo, está 3. Es desplazar la culpa, o sea, mi incapacidad, soy yo, te la hago a ti, que te he elegido vocal. Igual hicieron con el Constitucional. Oiga, son 9 años. No, pues si no nos ponemos de acuerdo, te quedan 7. ¿Ya? No, es usted. Otro signo negativo y que hay que pensar, y a lo mejor cuando España se tranquilice, que ojalá sea pronto, pero no tiene pinta, y hay que pensar en la reforma constitucional, hay que pensar en eso. ¿Y a qué me refiero? Digo, aparte de esta cuestión, ¿no? Y es otra manera de esa neutralidad. Bueno, hacer un censo en función de currículum, se ha dicho, y un sorteo, por ejemplo, que de hecho era la forma practicada incluso más antigua en Grecia, la democracia, ¿verdad? Como todos los ciudadanos eran iguales, se sorteaba. No hay nada más democrático, se sortea. ¡Pum! ¿Vale? ¿Cómo sería eso? La propuesta, digo, porque la forma de Consejo Superior de la Magistratura, que es donde está inspirado directamente nuestro Consejo del Poder Judicial, de la Constitución italiana, no es la única forma de gobierno de los jueces. ¿Queda claro o no? Es la que se adoptó en España, siguiendo el modelo italiano, con más vocales, pero es el mismo, no es la única. Pero insisto, otra manera de garantizar la independencia, ¿cuál es? Hagamos un censo, por expediente, y ese censo se sortea. Lo comentaba también, creo que era Lucas Murillo de la Cueva. Oiga, la lotizzazione, dice en Italia, no es un problema tanto de hacer lotes, la palabra italiana, lotizzazione, no es tanto hacer lotes, sino que ponernos antes de acuerdo en qué requisitos queremos que tengan esos individuos. ¿Para qué, insisto? Porque al final, claro, esto es como todo. Todos tenemos una ideología o tenemos una inclinación, pero cuidado, voy a poner como ejemplo, y es verdad que tienen mucha más seguridad, estos son magistrados, ¿vale? No son vocales, los famosos jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. ¿Saben ustedes cuántas órdenes ejecutivas se han cargado los jueces del Tribunal Supremo de Trump, habiendo nombrado él a 2 y teniendo mayoría? Más de 20. Porque si uno es jurista, con independencia de que tenga tal o cual querencia, al final dice, a ver, esto es insalvable, quiero decir, y lo dice, del signo que sea, ¿de acuerdo o no? Entonces, otra opción, ¿cuál sería? Pongámonos de acuerdo en los currículos para garantizar esa independencia. Pero no olvidemos una cosa, y esto no, eso lo ha dicho el Partido Popular, pero no trato de ponerme de parte ninguno en este momento porque es un comentario crítico. La Unión Europea, tanto el Greco como años antes, lo que ha animado a España, así como todos los países europeos que tienen un sistema como el Consejo, es que, ¿qué? Si nos ponemos que vuelvan al modelo de 1980, al modelo de que sean los propios jueces los que elijan a sus vocales jueces. Entonces, si se puede entender mal, oiga, yo entiendo que esto es la democracia, es el poder del pueblo, y caramba, al final, ¿cuántos jueces hay en España? 8.000, 5.000, estamos muy mal en comparación con los países. 6.000. Sí. Claro, dice, oiga, es que 6.000 controlen ni más ni menos que ese poder, nos da muchísima rabia. Bueno, pues entonces, si no se quiere volver al sistema de que los jueces eligen a sus vocales, quedan dos opciones, lo que hemos dicho, o la de retomar la mayoría de consenso constitucional,
el 3/5, con todas las tensiones, y forzar. Oiga, esto como yo les decía, y eso también quería decir antes, ya que no estoy terminando, perdón, que habrá que revisar. Oiga, la partitocracia está empezando a funcionar mal. Los diputados y senadores se han convertido en meros funcionarios del partido. Porque no lo olvidemos, no le corresponde al presidente del gobierno ni al líder de la oposición nombrar a los vocales. Le corresponde al Congreso y al Senado. Lo hubiera estado muy bien que esos diputados y senadores hubieran tenido la capacidad de decir, como hizo el propio Consejo, cuando dijeron, oye, no llegues a un acuerdo, pues empezamos a nombrar, que por eso enfadaron tantísimo, empezamos a nombrar para las que hicieron, por cierto, nombramientos, basta con examinarlos, para entendernos, reponiendo cada uno con el suyo. Me estoy explicando, ¿no? Se me entiende sin decir más cosas, ¿no? No voy a cambiar. Statu quo. Cambió el nombre, pero el statu quo no. Pero podían haberlo hecho los diputados y senadores. Pues no, todo esperando a ver qué les decía. ¿Cómo se llama? Ferraz, ¿no? Como se dice la metonimia, Génova o lo que sea. ¿Qué le decían? Habrá que revisarlo también, porque les corresponde. Entonces, una opción es mantenerlo y hacer, como yo digo, los de laboral, que siempre nos decía, oiga, negociación sindical. Nos metemos y no salimos del cuarto aquí con el ojo así, vamos, no digo yo que como la primera vez que hicieron el cónclave, que debía el nombre con el Papa, ¿no? Que lo encerraron diciendo, oiga, que lleváis 3 días aquí hasta que no elijáis a un Papa, no salid de aquí, os tenemos pan y agua. No digo que tanto, pero, oiga, que es su obligación, háganlo. Háganlo. Y la otra opción, ¿cuál puede ser? Pues esa, el sorteo, obviamente dentro de un censo escalafonado, por mérito, por cuestiones, por antes es más problemático. Y siempre está, insisto, es la recomendación que ha hecho el Greco respecto de el Greco y la Comisión Europea en el 2011 para que los países que tienen consejo vuelvan a la fórmula de los jueces elijan a sus propios jueces. Y termino ya con esto, que yo creo que ya... Sí, tú lo veas, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Un placer. A ti. Iniciamos ahora un turno de si hay alguna cuestión, pero a mí se me ha quedado, porque Daniel sí se ha manifestado y yo creo que se ha mojado diciendo que para él el sistema, más o menos, el sistema idóneo no hay, la panacea en esto no existe, ¿no? Pero sí es verdad que ha apuntado el sistema de sorteo, currículums. ¿Realmente, Jesús, tú crees que la elección de los 12 magistrados, los 12 jueces del Consejo General del Poder Judicial por los propios, que ahí es donde está el tema de la disyuntiva, ¿no? Yo he oído decir a políticos, oye, la ley no cambió, simplemente el cambio entre magistrados por magistrados. Es decir, antiguamente los magistrados se elegían por magistrados y ahora se elige entre magistrados. ¿La elección por los propios magistrados garantizaría más la independencia judicial? Sobre todo porque hay una cosa clara. Detrás de los jueces, antes hablabais, hay asociaciones judiciales que curiosamente son un 10, 12 o 14%. Los fiscales nos pasa lo mismo. Pero esas asociaciones judiciales que solamente aglutinan 15% en el mejor de los casos son los que ponen y quitan rey, son los que ponen y quitan los magistrados. Y la mayor parte de magistrados independientes, el otro día veía yo en un programa, además infumable, pero casi me lo tragué por pura necesidad. Por un amigo, ¿no? Por un amigo, había un magistrado que sí que fue independiente, Agustín Azparren, que decía que fue el único magistrado independiente y fue algo absolutamente novedoso, ¿no? Nadie le esperaba, no se ponían de acuerdo y salió. ¿Tú crees, por tanto, de estando detrás las asociaciones, Jueces para la Democracia, Asociación Profesional, Francisco de Vitoria, Independiente, que realmente no lo es, la elección por ellos mismos garantizaría la independencia? Porque yo, mis compañeros magistrados y los tuyos dicen, oye, yo soy independiente hasta que estoy en la Audiencia Nacional, me cae un caso de corrupción, estoy en el Tribunal Supremo. ¿Garantizaría esa independencia? Y ya pasamos a alguna cuestión que nos hagan los alumnos. Pues mira, las dos sentencias que se pronuncian del Tribunal Constitucional en el año 1986 para avalar la constitucionalidad de la reforma de la ley de la nueva ley orgánica del Poder Judicial que cambió el sistema de la elección de esos 12 miembros de la carrera judicial, si bien avala esa constitucionalidad, sí que advierte del grado de politización que ese modo de selección, de elección de esos vocales puede generar. Y aquí las apariencias son también muy importantes. Del mismo modo que también advierte que dejar en manos de las asociaciones puede también, de alguna manera, no dar esa representatividad al total de la carrera judicial, donde cada juez, evidentemente, es un ciudadano con sus ideas políticas y su ideología,
y que se podría mermar esa representatividad de la diversidad de la carrera judicial si se deja en manos de las asociaciones, la selección de esos candidatos. Pero yo vuelvo a lo que nos dice, y perdonadme, el artículo 3 de nuestro Código Civil. ¿Cómo se interpretan los criterios interpretativos de la norma jurídica? Al final el artículo 3 nos dice, y fundamentalmente conforme al espíritu y finalidad de la norma. ¿Cuál era el espíritu del legislador constituyente? Cuando configura con el nombre de poder judicial el título sexto de la Constitución, cuando regula en ese artículo 122 el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué idea tenían nuestros legisladores constituyentes? La claridad era que los jueces tenían que ser independientes en su ejercicio y al mismo tiempo que debería existir un órgano de gobierno que tendría como función primordial para la dignidad del Estado de Derecho el velar por esa independencia. De tal manera que el primer sistema que se creó con la ley de 1980 daba representatividad a todas las categorías de los jueces, desde el juez de ingreso, juez, magistrado, más luego magistrado del Tribunal Supremo, y de una forma elegida, de forma no con la intervención de las asociaciones, sino de una forma pues, proporcional, pero sin intervención de las asociaciones judiciales, que sí luego tuvieron el protagonismo a partir de la reforma del 2001, ¿no? Bien, y si nos vamos, porque no nos podemos olvidar ahora que el juez español es un juez europeo y las instituciones europeas están enormemente preocupadas con este tipo de tentativas de reformas donde se pueda afectar lo que para los organismos de la Unión Europea es un principio primordial, la libre circulación del Estado de Derecho entre todos los miembros de la Unión Europea, que se garantiza con que esos jueces europeos en cada país gozan de independencia y tienen un órgano que vela por esa independencia. Por eso las recomendaciones del GRECO, del Grupo de Países para la Lucha contra la Corrupción, recomendaciones que han colocado a España, oiga, no está usted siguiendo las recomendaciones para garantizar ese Estado de Derecho porque no está usted dotando de las garantías necesarias para que sus jueces sean independientes. La Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa, también ha sacado los colores al gobierno español con esta tentativa de reforma. Entonces, yo creo que volver a ese sistema de 1980, en la que se establezca una representatividad de las diferentes categorías judiciales y evidentemente el legislador constitucional quería también, en cuanto a los juristas de reconocido prestigio, nos habla de 15 años como mínimo de ejercicio. Desgraciadamente, en los 6 consejos generales del Poder Judicial que llevamos en estos 40 años de Constitución, todavía no hemos tenido un Consejo General del Poder Judicial en relación a esos 8 miembros de ese reconocido prestigio, donde estén todos los actores de la justicia implicados. A mí me gustaría que los colegios respectivos, sus decisiones para representar al Colegio de Abogados, a los procuradores, a los abogados del Estado, al mundo de la universidad, notarios y registradores, letrados de la Administración de Justicia, esa selección que esos órganos, esos colegios pudieran presentar a sus candidatos, fueran respetadas posteriormente por los diferentes partidos políticos. Con eso notaríamos de lo que quiso el legislador constitucional, que fueran personas competentes, cualificadas, que hubiera una representatividad de todas las categorías judiciales y que fueran, pues en esa condición se podría garantizar por ese consejo con esos vocales esa independencia. No olvidemos que, como ha dicho el profesor Berzosa, nuestro legislador constituyente miró hacia Italia, al Consiglio Superior de la Magistratura. Pero el Consiglio Superior de la Magistratura es tremenda la dimensión política de este concilio, que fue el segundo consejo
General del Poder Judicial en Europa, porque está presidido por el presidente de la República y donde el ministro de Justicia en Italia tiene facultades disciplinarias, que aquí no las tiene el Consejo. Por eso es tan importante ese órgano de gobierno como es el Consejo, porque tiene la promoción, el ascenso y la corrección disciplinaria y la inspección. O si te vas a Francia, en Francia todavía la dimensión política del Consejo de la Magistratura es superior, porque está presidido por el presidente de la República y tiene órganos natos como el ministro de Justicia, que además el presidente y ministro pueden elegir a varios miembros para ese Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que, bueno, conocemos lo nuestro, conocemos las tensiones en las que nos ha colocado el actual gobierno y la tensión histórica por todos los partidos de querer controlar y querer politizar. Por eso yo vuelvo a ese espíritu de nuestro legislador, nuestros sabios que redactaron esa Constitución para dar esa diversidad y para dar entrada de la forma en que se redactó esa Constitución, con sus defectos, evidentemente. Pero yo creo que fue y es una magnífica Constitución y estaba presidida precisamente por esa garantía de esa independencia judicial. Gracias, Jesús. Por lo tanto, ¿tú crees que el sistema del 80 era un sistema hay que volver mucho más sin intervención de las asociaciones judiciales, totalmente sino por unas elecciones? Bueno, pues las asociaciones podrán nombrar sus candidatos, pero al final es el bloque de esos 6.000 jueces los que eligen a sus propios vocales de consejo. ¿Alguna cuestión, por favor? Yo quería hacer una cuestión un poco al aire, independientemente de quién me quiera contestar, y haciendo alusión un poco Que tú tienes que repetir la pregunta. Que no se oye. Vale. Él hace la pregunta y Perdón. Haciendo un poco alusión a la pregunta planteada en la propia ponencia, hasta qué punto está en riesgo la independencia judicial. Una vez escuchar las intervenciones, me gustaría preguntarles si de verdad creéis que está en riesgo, teniendo en cuenta que ya las sentencias de 1986, como bien habéis comentado, el espíritu del Código Civil, ya dejan claro que por mucho que haya tentativas de querer cambiar este sistema, pues al final un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ya dijo que la mayoría reforzada tiene la suficiente cautela para garantizar esta independencia, también lo creéis que está en riesgo, ¿no? Porque parece que tenemos un sistema garantista en este sentido. Y en su caso, me gustaría preguntarle también a Daniel una pregunta. Él ya se ha pronunciado si usted opta por el sistema del 80 o por el sorteo que ha mencionado. Sí, al hilo de las cuestiones, empezando por la última, si el sistema del 80, al hilo de lo que decía el profesor Santos, para el profesor Berzosa, es más garantista, garantiza más lo que la Constitución, el constituyente quiso en el 78 con el sistema de la ley orgánica del año 80. Bueno, a mí no me cabe la menor duda, y en esto coincido con el profesor Santos, de que lo que quiso el constituyente era lo que se regula en la ley orgánica del 80. No me cabe la menor duda, era jueces elegidos por jueces. Más allá de algunos defectos que se podrían haber corregido respecto de quién proponía o no proponía los candidatos, de ciertas cuestiones que ya están completamente fuera de lugar, que se recogían, que es un tema de proposición de candidatos. Pero yo creo que el origen, la sistemática, el sentido, era que de la forma que fuese, la ley orgánica estableciera que los jueces de todas las categorías eligieran a sus representantes. Y también que creo que toda vez que se ha producido esa sentencia al Constitucional, ¿qué ocurre? Que si se quiere cambiar, no creo que sea posible cambiarlo alterando esa mayoría de 3/5. ¿Me explico? O se vuelve al 80, o si no se respetan los 3/5, se pasa a mayoría absoluta, el Tribunal Constitucional lo echaría atrás. No tengo la menor duda. ¿Cuál era el problema? Y aquí, ¿por qué se nos ha aparecido Europa? Santa Europa, vamos a decirlo así. Porque visto cómo funciona este gobierno, no hubieran tenido ningún empacho en aprobarlo. Y ya el Constitucional, hay un recurso inconstitucional contra el estado de alarma, desde hace 7 meses. Creo que se ha planteado un recurso de inconstitucionalidad contra el estado de alarma. ¿Y qué ocurre? Que el Constitucional, salvo que interponga el recurso el presidente del gobierno, no paraliza la aplicación de ninguna norma con fuerza de ley, con lo cual sigue adelante. ¿Y luego qué pasa? Llega el Constitucional y dice, ¿qué es inconstitucional? ¿Cuáles son las consecuencias para los que lo han hecho? Por eso la responsabilidad tiene que estar. Entonces, ¿por qué se nos ha aparecido Santa Europa? Si me permite, y ya que está aquí
el excelentísimo secretario general y gran amigo Rubén García Servet con esa bandera de Europa. ¿Por qué Santa Europa? Vamos a decirlo así. Pues porque es que no tiene explicación que cuando no se han parado en marras y no se están parando con nada, en eso se han parado. Esto claramente es porque le han dado un tirón de orejas y han dicho, oye, por ahí, y te estás jugando todas las salidas, ¿no? Sí, y al hilo de la primera pregunta que hacía, que desde el año 86, hay alguna sentencia, recuerdo la 108 del 86, el Tribunal Constitucional ya denunciaba el riesgo que suponía el sistema de elección. Ese riesgo, a pesar de que ha habido gobiernos, antes lo apuntabais uno de los dos o los dos, ha habido gobiernos con mayorías absolutas aplastantes que han podido modificar la ley orgánica, tanto de uno o de otro partido. Si es verdad que en el 86 o desde el 86 el Tribunal Constitucional ya denunciaba y nos sacaba los colores con esta forma de designación o de elección, ¿por qué ese riesgo no se ha minorado, no se ha... ¿Cuál es la razón? Yo creo que la respuesta es lógica, ¿no? Es el deseo de controlar, pero ¿por qué hemos dejado pasar tantas oportunidades? Bueno, la última mayoría absoluta fue del 2011, ¿no? Diciembre del 2011, en el que, pues, como yo recuerdo las palabras del presidente don Mariano Rajoy, es verdad que se encontró en una situación económica en este país, pues, que era lo urgente. Nos dedicamos a lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Y evidentemente, pues esa mayoría absoluta podía haber dado muchísimo juego para digamos, configurar una adecuada legislación del Consejo General del Poder Judicial, pero de cara a minorar esa politización que históricamente se ha venido dando con todas las reformas de uno y otro signo. Quizás dentro de los gobiernos de izquierda es donde se han producido aquellas reformas de más calado y de más politización. Esa vieja idea de que la magistratura es una magistratura, está compuesta por una magistratura mayoritariamente conservadora y hay que establecer una renovación, y la única manera de establecer la renovación es cambiar su sistema de elección de determinados cargos judiciales. Se desaprovechó esas circunstancias en el año 2011 por ese gobierno que tuvo esa mayoría absoluta y bueno, esperemos, porque sí que hubo un dato también histórico importante, que fue ese pacto de Estado para la justicia del año 2001, donde pues hubo un acuerdo, un marco general precisamente para evitar el grado de politización que ya se venía visualizando por parte de la sociedad. Pero desgraciadamente ese gran pacto de Estado por la justicia al final quedó en agua de borrajas. No se materializó absolutamente en ninguna reforma. ¿Alguna cuestión? Son extensivos también al Tribunal Constitucional. Pregunta que si los riesgos que se han puesto de manifiesto referidos a los vocales del Consejo son también similares en el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Daniel, ¿qué queráis? Bueno, mucho más mitigados. ¿Por qué? Porque de los 12 magistrados, 4 los elige el Congreso y 4 el Senado por mayoría de 3/5, y solo los 4 restantes, 2 los elige el Gobierno. Por tanto, está claro, tienen que ser la confianza del Gobierno, ese acuerdo del Consejo de Ministros, y visto cómo funciona España, que es casi un régimen presidencial encubierto, lo que diga el presidente. Y los otros 2 sí, efectivamente, no lo he dicho antes, pero también podría haberlo mencionado, porque los otros 2 los elige el Consejo General del Poder Judicial. Luego, ahí ciertamente no sería un problema de mayoría, pero sí habría 2 magistrados que podrían coincidir perfectamente con los 2 magistrados del Gobierno, con la mayoría que apoya al Gobierno, en definitiva con el partido que controla el Gobierno, y al menos habría 4 magistrados del Constitucional en esa hipótesis que estamos hablando, que a través del Gobierno, a través del Consejo, podrían coincidir, más la cuota que le respondiera por los otros 8. Ahí habría que ver si en esa cuota, esos 4 y 4 por 3/5, saldrían incluso con mayoría. Pero en principio no sería tan evidente como lo que hemos dicho, la Junta Electoral Central. Es verdad que también sería a medio plazo lo de la Junta Electoral Central, y perdón por la derivada, quiero decir, porque es verdad que los 13 magistrados se hacen por sorteo también en función de antigüedad. Lo que pasa es que si el Consejo es el que nombra a los magistrados y el Consejo acaba nombrando a todos los magistrados, estoy sorteando entre tantos que son míos. A lo mejor ese efecto no sería inmediato, pero todo lo demás que he dicho sí, los propios magistrados, la inspección, la sanción, la disciplina, todo eso. En fin, volviendo al Constitucional, no es tan evidente
a corto plazo, pero bueno, podrá producirse por acumulación. Tribunal Constitucional que está caduco e incompleto en los momentos actuales. Efectivamente. ¿Alguna cuestión más? A lo mejor me alejo un poco de lo que es la realidad del día de hoy en España, pero bueno, partiendo de la base de que la separación de poderes es imprescindible para la democracia y que el poder debe controlar el poder, como decía Montesquieu, ¿es posible el control de cualquiera de los poderes del Estado sin una politización? ¿Se puede controlar el poder judicial sin una politización? ¿Se puede controlar el Poder Judicial sin una politización? Jesús. Bueno, vamos a ver. Aquí, obviamente, tenemos que irnos a las páginas de nuestra historia constitucional, en el sentido de que el Poder Judicial ha escrito páginas enormemente brillantes de lo que es la separación de poderes y la división de poderes. Y una que tengo que mencionar y me gusta mencionar, porque me afectó directamente a una de las investigaciones que tuve el honor de participar como fiscal, que fue en relación al secuestro, torturas y asesinato de 2 presuntos etarras, Lasa y Zabala, donde aparecían implicados pues, miembros de la Guardia Civil, entre ellos el general más laureado de la Guardia Civil, el general Galindo, y responsables políticos que fueron acusados y finalmente condenados. Bueno, en el curso de esa investigación, donde se investigaban lo que se llamaban crímenes de Estado, terrorismo de Estado, el Poder Judicial escribió una de las páginas más brillantes que ponen de manifiesto esa independencia del Poder Judicial y esa separación de poderes, porque se dio la situación de que para ir avanzando el juez y el fiscal, Javier Gómez de Liaño, yo estaba como fiscal con don Javier, en el curso de esa investigación llegó un momento que para poder seguir avanzando necesitábamos la desclasificación de determinados documentos que eran secretos oficiales, secretos de Estado. Y bueno, tanto el gobierno socialista se amparó en que eran secretos de Estado y que no podían ser desclasificados. Pero es que el Partido Popular, que llegó al gobierno en el 96 y todavía seguíamos con esa investigación, volvimos a solicitar esa desclasificación al nuevo gobierno que durante la oposición se había comprometido que si llegaban al poder se desclasificarían esos secretos de Estado porque hay que colaborar con la Administración de Justicia. Pero el nuevo gobierno también se amparó secretos de Estado. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo pudimos resolver esa coronada? Pues gracias a una acusación particular que acudió al Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que escribió la histórica sentencia de abril de 1997 de coronación del Estado de Derecho y de la tutela judicial efectiva. Todo acto político, decisiones de un Consejo de Ministros, tanto del PSOE como del Partido Popular, todo acto político está sometido al control judicial. La justicia es un valor superior, y máxime cuando se están investigando los hechos más graves que puede describir un código penal, como eran asesinatos, torturas y secuestros. Y estableció esa coronación, esa doctrina de la coronación del Estado de Derecho, obligando al Ejecutivo, al Gobierno de turno, a que desclasificara esos documentos y los entregara a la autoridad judicial para poder avanzar en sus investigaciones. Por eso, politización, evidentemente, todo partido sabe, o todo gobierno sabe que tiene un control y una fiscalización, que es el Poder Judicial. Y siempre habrá esa tentación permanente de tratar de adulterar esa fiscalización, tratando de controlar a través de nombramientos, a través de las instituciones, pues a ese Poder Judicial. Pero en esta democracia hemos podido encontrarnos con esta sentencia, con sentencias relacionadas con el GAL, relacionadas con terrorismo de Estado, que han permitido la condena a importantes responsables políticos, con importantes responsabilidades políticas, desde un ministro, un secretario de Estado, un director de la Policía Nacional, gobernadores civiles, etc. Y eso muestra la higiene de nuestro Poder Judicial y de nuestro sistema judicial. Y eso
el que el Poder Judicial haya podido desentrañar esas investigaciones y finalizarlas, dice mucho de un Estado de Derecho como el de España. No nos podemos olvidar también de estos aspectos que forman parte de nuestra historia reciente. La cuestión sería, ¿siempre os sucedió eso? Aquellos magistrados sí fueron independientes. ¿No siempre lo fue? Esa es la pregunta a él. Esperemos que, obviamente, todo magistrado que llega al Tribunal Supremo, yo creo que sí, a su aspiración máxima, goza de la presunción de independencia absoluta. Eso aunque ese nombramiento haya podido ser facilitado por unos vocales que han sido, han ascendido a ese cargo. Eso quería poner de manifiesto, ¿no? Que independientemente de todo, yo apelo a la independencia de todos y cada uno de esos magistrados, sin perjuicio de que los vocales del Consejo estén designados por las mayorías que hemos venido hablando. Al fin y al cabo, esos 6.000 jueces son independientes mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer nosotros estar aquí. Daniel, muchas gracias. Reitero mis felicitaciones. Jesús, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Marta, Yebe, muchísimas gracias por contar con nosotros y esperamos pues volver a veros y a verles en sucesivas sesiones. Muchas gracias a todos.